Para el año 1274, la implacable maquinaria de guerra mongola ya había devorado China, doblegado a Persia y arrasado el este de Europa. Parecían una fuerza de la naturaleza, invencibles ante cualquier ejército humano. Sin embargo, el mismísimo Kublai Khan estaba a punto de cometer el desliz definitivo que atormentaría a futuros conquistadores: subestimar el poder de una nación insular. Los protectores de aquellas tierras vivían atados a un código de honor inquebrantable, una doctrina tan estricta que les exigía proclamar su linaje y nombre antes de cruzar espadas con el rival. Así, cuando la armada más gigantesca jamás concebida oscureció sus horizontes, los orgullosos samuráis aguardaron firmes en la playa, aferrados a sus katanas y con los inmortales preceptos del bushido ardiendo en sus venas. El baño de sangre que siguió rara vez se detalla en los textos convencionales. Pertenece más bien a los terrores nocturnos que persiguieron a los pocos invasores que lograron huir con vida. Todo se había gestado 6 años antes, en 1268, con la llegada de un pergamino al shogunato. Lejos de ser un intento diplomático, era una sentencia absolutista. El imperio mongol demandaba sumisión incondicional inmediata o desataría el apocalipsis sobre ellos. El nieto del temible Gengis Khan, amo indiscutible del imperio más vasto que la humanidad haya conocido, no ofrecía acuerdos, dictaba destinos. Japón guardó silencio durante meses, pero cuando finalmente habló, lo hizo con el filo de la espada. Los emisarios del Khan fueron decapitados y sus cabezas se enviaron de regreso a través del mar como única respuesta oficial. Un macabro regalo que Kublai Khan recibió en su propio trono. Enfurecido, el soberano que había hecho polvo a dinastías milenarias tomó una decisión fulminante. Japón ya no sería conquistado, sería borrado de la faz de la tierra para que el resto del mundo temblara de pavor. La bestia bélica que se ensambló entre 1273 y 1274 superó cualquier pesadilla naval registrada hasta la fecha. Una armada de 900 navíos de guerra transportaba a 40.000 veteranos curtidos en las carnicerías de Corea y China. Peor aún, traían consigo artillería de pólvora utilizada con una precisión táctica aterradora, una hechicería letal que a Europa le tomaría siglos replicar. Aquella flota no zarpó como una simple fuerza de castigo, era un escuadrón de la muerte en marcha para ejecutar una condena irrevocable. En las playas de Hakata, en la región de Kyushu, los centinelas nipones vieron cómo el mismísimo océano se teñía de oscuridad. No se avecinaba un tifón, era el peso entero del imperio aproximándose. Cada estandarte ondeando a lo lejos representaba el sangriento precio a pagar por haber elegido el acero por encima de las palabras. La hora de saldar la deuda había llegado. Pero el primer error táctico de los samuráis fue creer de forma ingenua que los monstruos que bajaban de esos barcos jugarían bajo sus mismas reglas de honor. La tradición del bushido dictaba una coreografía mortal y sagrada. Antes del derramamiento de sangre, el guerrero debía cabalgar hasta la vanguardia, gritar su linaje y sus hazañas a los 4 vientos y exigir un duelo singular contra un oponente de su talla. Era un rito ancestral, el latido mismo de la casta militar japonesa. Sin embargo, cuando los primeros samuráis intentaron ejecutar este noble protocolo en las costas de la bahía de Hakata, las hordas del Khan no respondieron con honor ni con un silencio reverencial. Su respuesta fue el rugido sordo de los tambores de guerra. Tras el redoble, avanzó una falange impenetrable, y tras ella, el cielo se oscureció con miles de flechas disparadas al unísono. La poética lógica del bushido se hizo añicos antes de que el primer héroe nipón terminara de pronunciar su nombre.
Los samuráis eran máquinas de matar perfeccionadas durante generaciones. Dominaban la katana, el arco, la lanza, la aguda psicología del combate cuerpo a cuerpo y cada palmo de su escarpado territorio. Pero había un monstruo al que jamás se habían enfrentado: el rugido ensordecedor de una explosión en campo abierto. El imperio mongol desató los horrores de la pólvora. Utilizaron esferas de hierro atestadas de metralla que reventaban en el aire sobre las líneas japonesas. El estruendo era tan brutal que paralizaba a las monturas y destrozaba los sentidos de los hombres en fracciones de segundo. Aquello no era solo carnicería física, era una demolición psicológica calculada. El samurái, adiestrado durante décadas para erradicar el miedo de su mente, se topó de frente con un adversario inhumano que ni siquiera necesitaba acortar distancias para masacrarlo. La batalla de Bunei fue el trágico escenario donde este colapso quedó documentado. Al caer la noche de esa primera y brutal jornada, el diagnóstico era tan frío como aterrador. El arte de la guerra japonés funcionaba a la perfección dentro de su propio ecosistema de duelos y códigos de honor, pero frente a una picadora de carne industrial, donde cada invasor era un engranaje sin rostro ni linaje, dentro de una masa letal, la caballería japonesa era un billete de ida hacia la extinción. Los comandantes que lograron sobrevivir a esa masacre se enfrentaron a una paradoja que ningún pergamino antiguo podía resolver. ¿Qué debe hacer un guerrero honorable cuando es precisamente su honor lo que lo está condenando a muerte? La cruda respuesta que hallaron alteraría el destino del Pacífico para siempre. No existen actas oficiales de aquella reunión de medianoche. No las necesitaban. Lo que se acordó en las sombras traicionaba todo lo que aquellos hombres habían jurado proteger desde que empuñaron una espada por primera vez. El Bushido no era un simple manual de tácticas, era su alma. Renunciar a él significaba, literalmente, dejar de ser quienes eran. Pero la colosal armada mongola seguía allí, fondeada en Hakata, acechando como un leviatán, y el alba solo traería más fuego y muerte. Así que, en el abismo de la madrugada, sin rituales ni cantos, los líderes tomaron la única vía que la supervivencia les permitía. Dejarían de ser guerreros nobles para enfrentarse al imperio más grande de la tierra. Se convertirían en una pesadilla para la que el Khan no tenía defensa alguna. Si el samurái bajo la luz del sol era un espectáculo de armaduras lacadas, estandartes coloridos y orgullo proclamado a voces, el guerrero de la noche se transformó en su reverso oscuro. Las vistosas corazas fueron descartadas por ropajes oscuros y cuero crudo. Las largas y ceremoniales katanas cedieron su lugar al tanto. Una daga corta nacida para el combate a corta distancia y el asesinato silencioso en espacios estrechos. Los cascos con cuernos y crestas ostentosas desaparecieron. En su lugar, envolvieron sus rostros en tela oscura, dejando a la vista únicamente unos ojos inyectados en determinación. Y sobre ellos, tal como narran las crónicas posteriores, se alzaron las Mempo, terroríficas máscaras de hierro forjado que dibujaban el rostro de demonios sedientos de sangre, con colmillos expuestos en una sonrisa macabra. No eran un adorno, fueron el primer ataque de guerra psicológica que los mongoles sufrirían en su larga historia de conquistas. La nueva estrategia era tan sencilla en su concepción como fulminante en su ejecución. Pequeñas células de asalto, sombras de entre 5 y 12 hombres, se deslizaron en el mar sobre ligeras barcas de madera de fondo plano, diseñadas para cortar el agua sin emitir un solo susurro. Su objetivo, la invencible flota mongola, anclada en la oscuridad, confiada y completamente estática. Miles de invasores dormían hacinados en las cubiertas de madera de embarcaciones construidas para el transporte a gran escala, no para soportar asedios nocturnos. Los samuráis, en cambio, leían las traicioneras corrientes de la bahía de Hakata con una maestría que convertían la penumbra en su mejor arma. Se deslizaban sobre el agua negra, remando en el más absoluto mutismo, sin una sola antorcha que los delatara, y con las espeluznantes Mempo ocultando sus rostros. Los únicos testigos eran el suave chapoteo del agua contra la madera y la brisa marina arrastrando bancos de niebla espesa.
Lo que verdaderamente aconteció en las entrañas de aquellos navíos mongoles durante esas madrugadas escapa a las crónicas oficiales. Sin embargo, los estragos dejaron una huella imborrable. Los informes de los pocos oficiales del Khan que vivieron para contarlo hablan de un horror sin precedentes tácticos. Soldados que despertaban para descubrir que sus compañeros de guardia se habían esfumado sin emitir un solo grito. Bodegas de suministros devoradas por llamas inexplicables. Amarras cercenadas con precisión de cirujano. Y lo más inquietante, los arqueólogos de la era Meiji hallarían más tarde en los restos de aquellas naves marcas profundas talladas con hoja corta. Eran los mon, los blasones heráldicos de clanes samuráis específicos. No se trataba de simple pillaje, era una firma. Los japoneses querían que el invasor supiera exactamente qué demonios habían caminado entre ellos. Kublai Khan había sometido a imperios enteros, naciones con ejércitos de élite, artillería pesada y fortalezas inexpugnables. Ninguna de esas potencias logró infundir en sus tropas el terror crónico que los historiadores modernos denominan vigilancia de amenaza persistente. Pero unas pocas semanas de cacería nocturna en Hakata lograron exactamente eso. Presas del pánico, los soldados mongoles empezaron a organizar turnos de guardia dobles e incluso triples, por pura iniciativa propia y sin órdenes superiores. El océano, que hasta entonces era la vía triunfal del imperio, se había transmutado en un abismo de terror impredecible. La mayor maquinaria bélica del continente se enfrentaba a un fantasma táctico para el que no tenía manual de instrucciones. Pero el orgullo del Khan era infinito. No interpretó aquel primer desastre como una derrota frente a los samuráis, sino como un simple contratiempo meteorológico. Así, entre 1274 y 1281, el imperio dedicó 7 largos años a forjar la mayor fuerza de invasión jamás concebida contra un único objetivo: 140.000 hombres y 4.400 navíos cargados con provisiones para una ocupación eterna. Sin embargo, los samuráis tampoco habían desperdiciado esos 7 años. Cuando la monstruosa Segunda Armada asomó por la bahía de Hakata en el verano de 1281, se topó con un obstáculo que los espías mongoles no habían previsto: un muro de piedra ciclópeo, de 2 metros de alto y 20 kilómetros de largo, levantado piedra a piedra a lo largo de toda la costa. El imperio había cruzado el mar con el ejército más grande de su historia, y no podía desembarcar. Durante semanas se libró el asedio más tenso y brutal de la Edad Media sobre aquella línea defensiva. Cada vez que los mongoles intentaban tomar tierra, los defensores respondían con una furia implacable. Las crónicas invasoras describen aquellos choques como carnicería sin tregua ni repliegue táctico. Los samuráis ya no luchaban bajo las románticas reglas del antiguo Bushido, operaban bajo la cruda ley del exterminio. Cada palmo de arena se pagaba con sangre. Cada lancha de desembarco era aniquilada antes de tocar la orilla. Los samuráis de 1281 ya no eran los mismos idealistas de 1274. Habían pagado con sangre la lección de que el honor individual no servía contra la maquinaria mongola. Ahora se aferraban a un único dogma que la mentalidad del Khan era incapaz de comprender: una voluntad colectiva, férrea e innegociable, de no ceder ni un milímetro de su hogar. Pero el verdadero verdugo de la horda invasora fue algo que los estrategas mongoles jamás incluyeron en sus mapas: el implacable peso del tiempo y la prisa. Los imponentes navíos del imperio ocultaban un secreto mortal. Habían sido ensamblados bajo una asfixiante presión política en los astilleros de la sometida Corea, Goryeo. A los constructores se les impusieron cuotas de producción delirantes, sacrificando los estándares básicos de la ingeniería naval. El resultado fue una armada de proporciones colosales, pero con una fragilidad estructural que hoy está plenamente documentada. Miles de esos cascos se botaron al mar sin las vigas transversales internas, el esqueleto necesario para soportar tensiones laterales severas. Eran gigantes formidables en aguas serenas, pero castillos de naipes frente a la fuerza del océano. Cuando el tifón rugió sobre la bahía de Hakata en agosto de 1281, no fue una anomalía climática.
Los ciclones estacionales eran habituales en el Pacífico Occidental. El verdadero apocalipsis fue la convergencia de esa furia natural con barcos defectuosos, ya debilitados por semanas de sobrecarga operacional. Muros de agua de entre 8 y 12 metros de altura barrieron una flota sentenciada de antemano. Los navíos no se hundieron uno por uno, se desintegraron en cadena. La bahía actuó como un embudo letal, multiplicando la energía de cada ola gigante. Los registros chinos posteriores narran la magnitud de la catástrofe. Más de 100.000 soldados del imperio más vasto de la Tierra desaparecieron en las profundidades aquella noche. Al amainar la tormenta, el paisaje era desolador. La bahía de Hakata se había transformado en un inmenso cementerio submarino, custodiando los restos de la mayor armada del medievo. Un lecho de muerte que los arqueólogos llevan explorando desde los años 80. Aunque el orgullo herido de Kublai Khan exigió una tercera invasión, la realidad financiera, el rechazo de sus generales y finalmente su propia muerte en 1294 cerraron para siempre este sangriento capítulo. Japón permaneció inviolable frente a cualquier potencia continental hasta el siglo XX. Aquellos samuráis que en 1274 cabalgaron a la batalla con el rígido protocolo del Bushido intacto, supieron deconstruir su propia esencia. Sacrificaron su honor clásico para mutar en un adversario que la mayor superpotencia de la historia jamás pudo entender, clasificar ni doblegar. Y así forjaron su leyenda inmortal, defendiendo su archipiélago en absoluta soledad.